encontrar dentro del pit, además del ancho de la berma. ¿Ya? En la imagen podemos ver las distintas partes de un banco. Tenemos el ancho de la berma, que en esta imagen se representa como BB. Tenemos la quebradura, que es Q, y el ángulo de la berma, que se mide entre la horizontal hasta la inclinación de la cara del banco. ¿Ya? Importante decir que donde termina el banco, es decir, la intersección entre la quebradura y el ancho de la berma se llama cresta. Por así decirlo, el borde del banco se llama cresta y la intersección por debajo se llama pata. ¿Ya? Además, se usa la teoría de Ricci para determinar el ancho de la berma, como dijo bien el profe en clase. ¿Ya? Respecto a los parámetros de diseño, como les dije anteriormente, ustedes ya calcularon esto, pero aquí está a modo de refrescarlo para el ejercicio que viene más adelante. ¿Ya? Como ustedes saben, no es necesario que sean dos caminos, o sea, dos vías, sino que ustedes pueden determinar el ancho de la rampa en función de los distintos camiones que quieren que circulen por la rampa. ¿Ya? Y finalmente tenemos aquí un esquema de un perfil en el pit final, donde podemos ver distintos de los ángulos, de los parámetros geométricos que les mencioné anteriormente. Tenemos el ángulo de banco, que se ve igual que en el anterior. El ángulo interrampa, que si se fijan es esta línea naranja y pasa a través de las patas de todos los bancos previo a la rampa. Ya eso es importante para tenerlo en cuenta. Tenemos el ángulo global, que une la pata del banco a menor cota y la cresta del banco a mayor cota. ¿Ya? Y estar un banco abajo de la superficie. ¿Ya? Con esto quiere decir que nuestro primer banco no es la superficie, para que lo logren ver. Por eso, por ejemplo, aquí hay material quebrado. Digamos que la salida de este rasgo puede ser, no es directamente, quiero decir que, por ejemplo, si aquí la altura del banco fuesen 10 metros, el primer banco estaría 10 metros bajo la topografía del lugar, ya bajo la topografía normal. Entonces, en lo que respecta al primer ejercicio, que es de los parámetros que vimos recién, tenemos que... Hay gente entrando. Tenemos que en una mina explotada por Rajo se dispone de equipo de transporte de 9 metros de ancho con alto neumático de 4 metros. La mina posee una rampa doble de doble vía y el material usado en el pretil de seguridad tiene un reposo de 37 grados. Sabiendo que los bancos son de 10 metros de altura y con una quebradura de 3 metros y la diferencia entre cotas es de 120 metros, determinar el talud y los ángulos de cara de banco. Aquí. Entonces, Diego, ¿estás por ahí? Diego Schulz. Disculpa, ¿me hablabas? Sí, ¿estás por ahí? Sí, O sea, ahora sí. ya, bacán. Entonces, en función de los datos que acabo de nombrar, ¿cómo partiría el ejercicio? Tenemos que determinar el ángulo de cara de banco, el interrampe global. Disculpa, es que entré un poco tarde a la clase. Incluso me perdí la lista. Entonces, los Ah, datos ya. anteriores. O sea, ya vale. Eh, ya, entonces, para ir haciendo un recuento para los que entraron medio tarde, tenemos las distintas partes de un banco. Tenemos la quebradura, el ancho de la berma,
la pata, la cresta importante y el ángulo que se mide entre la horizontal y la cara del banco. ¿Ya? El ancho de la berma lo sacamos con la teoría de Ritchie. El ancho de la rampa ustedes ya saben cómo determinarlo, pero aquí hay un ejemplo para cómo se determina para camiones, o sea, para dos vías. ¿Ya? Y finalmente aquí hay distintos parámetros que mencioné anteriormente, como el ángulo de cara de banco, el interrampa que pasa por todas las patas del banco, y el ángulo global que une la pata del último banco con la cresta del primero. ¿Ya? Entonces, habiendo hecho el recuento, dime, por ejemplo, ¿cómo lo harías para el ángulo de cara de banco? La verdad todavía no proceso la info. Dame un segundo. Ya, tranqui, tranqui. Le voy a preguntar a otra persona mientras. Luis Encina. Tenemos que hacer un triángulo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, como dijo Richard, lo primero que tenemos que hacer para los ángulos, o sea, para el ángulo de la cara banco, tenemos que hacer un triángulo. ¿Qué lo ven? O sea, voy a Tenemos la Rich, quebradura, ¿ya? podemos hacerlo con la quebradura, con el ángulo de reposo, creo, ¿no? No, el Es que ángulo no de estoy reposo seguro. viene más adelante. Ah, ya, pero sé que tengo que usar la quebradura y la altura de banco, creo que está por ahí. Exacto, exacto. Entonces, tenemos que el ángulo de cara de banco se va a ver en este triangulito, como bien dijo Richard, ¿ya? Donde esta distancia que está aquí es la quebradura y tenemos la altura del banco. Entonces, básicamente tenemos que sacar la tangente entre ambas distancias y ya está, el ángulo de cara de banco. ¿Ya? Tengan en mente que muchas de las cosas que les vamos pasando en el ejercicio tienen varias formas de preguntarlas. Entonces no se queden con la forma de calcularlo, sino con eh, los datos que participan en el cálculo de todas estas cosas, ¿ya? Entonces, ya tenemos el ángulo de cara de banco. Ahora el interrampa, ¿ya? ¿Cómo lo sacarían? ¿Alguien que me sople algo por ahí? A ver. Víctor Arias, ¿estás? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, para el ángulo de cara de interrampa, disculpa. ¿Cómo lo harías? Mm, ¿Tales? Ya, ¿y entre qué? Eh, pero espérate. A veces mientras. No, no, no lo veo. Ya, mira, en esta misma imagen podemos verlo. ¿Cuál era, entre qué partes de los bancos se medía la interrampa? O por qué partes de cada banco pasaba? ¿Víctor? Entre la base, Claro, entre cada pata, ¿cierto? Entonces, en realidad, lo que yo tendría que medir es el ángulo de esta línea hacia abajo, ¿cierto?
que pasa por la pata de uno, por la pata del otro, por la pata del otro, por la pata del otro. ¿Ya? Y la distancia horizontal en este caso, ¿cuál sería? En ese caso sería la quebradura más el ancho de la rampa, ¿o no? Exacto, exacto. Esa es la distancia horizontal para, la- del, para el ángulo interrampa. Ya, aquí a modo de ejemplificar usé dos bancos para que se viera bien por dónde pasa. Pero claro, sería la suma de las distintas quebraduras de los bancos y la altura del banco ya la tenemos. Entonces, entonces queda solo sacar la relación. ¿Ya? En ese caso depende de la cantidad de bancos hacia donde estemos midiendo, ¿cierto? Eh, Porque, por ejemplo, ahí tendríamos 2 quebraduras y 2 anchos de banco, ¿cierto? ¿O no? no, 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 no. no porque siempre es el mismo ángulo. Ah, ya. ¿Cachai? Ah, sí, ya, entiendo, sí. Verdad, verdad. Ya, entonces eso en lo que respecta al ángulo interrampa. Espera, no entendí cómo calculaste ese de 19 metros. Ya, el 19 metros es la suma, si yo proyecto o sea, la superficie de los bancos, voy a tener que hacer la suma del primer ancho de berma más la quebradura, ¿ya? Más el otro ancho de berma más la otra quebradura. Ya, yo el ancho de la berma lo puedo calcular por Ricci, donde sé que la altura es 10, entonces me va a dar 6,5 metros. ¿Ya? Entonces tengo aquí, en base a la figura, 2 veces 6,5. Me faltan las dos quebraduras. Como o sea, que el ejercicio me dice que vale 3 cada una, tengo 6,5 más 3 más 6,5 más 3. No. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Es que creía que no se consideraba el ancho de la berma. Pero Ah, no, ya. no, sí. O sea, claro, aquí este B es para una berma. Ya pueden hacer el ejercicio también de sacarlo con un banco, dos bancos, tres bancos, para que vean que les da igual. Entonces nos queda el, el global, ¿ya? Y el global, como les dije, se ve entre la pata del primer banco y la cresta del último banco, ¿ya? Pasando por la rampa. Entonces, como ven en esta imagen, el triángulo que tenemos que sacar es mucho más extenso y considera todos los bancos más la rampa, ¿ya? Entonces, si consideramos que el camino tiene dos vías, el ancho del camino va a ser de con esa fórmula, ¿ya? El B lo sacamos con el pretil de seguridad y como tenemos la altura de la llanta y el ángulo de reposo del material, podemos sacar el ancho del camino, o sea, del pretil para la rampa. Ya sumando al final la distancia del pretil más la que nos da de las dos vías y las tres distancias de seguridad, nos da que el ancho de la rampa es 38 metros, 39. Es importante, algo que hasta el momento no habíamos usado, pero Franklin, ¿estás? Sí. Ya, sí. Entonces, algo que no habíamos usado y que vamos a usar ahora es el número de bancos. De los datos que tienes en el enunciado, ¿podrías determinarlo así? Eso se hace con las cotas y la altura de cada banco. Claro. Entonces, ¿cuántos bancos tendríamos? 12. Ya, súper. Entonces, para hacer el perfil,
del rasgo tenemos que agregar esos 12 bancos sumados a la rampa, ¿ya? Considerando los anchos de cada uno. Ya, aquí si ponía los 12 bancos me iba a quedar muy grande, pero se entiende. Entonces, la distancia horizontal corresponde a la suma de los anchos de berma más las quebraduras de todos los bancos sumado al ancho de la rampa, ¿ya? Y la altura vertical corresponde a las diferencias de cota que nos decían en un principio entre los dos bancos, el primero y el último. Al hacer la relación, tenemos que el ángulo de pit final es de 38 grados. Y ahora, por ejemplo, a ver, ¿a quién le pregunto? Lisette, ¿estás? Sí, Ya, ¿qué piensas tú de un ángulo de 38 grados de pit final? no sé. Mm, No sé. pero, ¿piensas que puede ser muy alto, muy bajo? Yo encuentro que bajo podría ser. Claro, efectivamente. Lo usual es encontrar, o sea, el ángulo de pit final mínimo, para que lo tengan en mente en las pruebas, es 45 grados, ese es el básico, ¿ya? Ocurren casos donde el control estructural puede ser distinto, o sea, demasiado importante en cuanto a la estabilidad del sector, para que el ángulo tenga que ser menor. Ya, por ejemplo, en este caso puede haberse tratado de estratos verticales, ¿ya? Entonces, para evitar que estos vayan colapsando o cediendo estructuralmente, el ángulo se baja, ¿ya? Eso. Ahora los voy a dejar con Fernanda, que les va a explicar este ejercicio. Feña, ¿está ahí? Sí, voy a compartir pantalla ahora. Ya, bacán. Mira, es que me quedó una duda antes que pase al otro. Ah, sí, dime. Es que no entendí cómo sacaste esos 152. Me perdí. Los 152 es la suma de los anchos de todas las bermas, más las quebraduras, más el ancho de la rampa. Ya. Ya, entonces, por ejemplo, teníamos 6,5 de cada berma más 3, que sería la quebradura horizontal. Esa cantidad la multiplicamos por el número de bancos y a esa distancia le sumamos el ancho de la rampa. No sé si me escuchan bien. Sí. Ya. Entonces voy a compartir pantalla. Ya. Este ejercicio es sacado de una PEP, ¿ya? Una de las cosas importante es que esta es la primera parte del ejercicio. La segunda parte, ustedes tenían que hacerlo con el tema de neumáticos que vimos en los ejercicios de la clase pasada. Y la tercera parte es el cálculo del TKPH, que también lo vimos. Entonces, por eso vamos a analizar la primera parte, que de cierta forma, por decirlo así, es como que deben entender lo que están haciendo, ¿ya? Entonces nos dicen que en una faena a rajo abierto, a las 12:42, el sistema de despacho indicó que un circuito mina habían 4 camiones bajando por la rampa, a una velocidad de 25 km/h, cargados hacia el botadero, ¿ya? La roca tiene una densidad de 2,76 kilogramos metro cúbico, su esponjamiento de lastre es de 38%, y se sabe que los camiones usan 45 segundos para aculatarse en la zona de descarga, 5 menos que en la zona de carga, y en la zona de descarga el tiempo de aculatamiento se agrega al tiempo final de descarga. Los camiones con capacidad de 320 toneladas son cargados con 73 yardas
cúbicas, cuyo ciclo promedio es de 0,82 minutos. La distancia horizontal de la pala a la rampa en el banco es de 400 metros y desde el fondo del pit al botadero es de 1800. Acá un tema importante, les dicen el BHZ+, ¿ya? Que sería la velocidad del camión cargado bajando, que sería 30 kilómetros por hora. Y el tiempo de recorrido de retorno a la rampa, que es 0,75 veces el de bajada. Y la velocidad horizontal de retorno, que llega a 34 kilómetros por hora. Entonces, aparte de todo esto, nos dicen que la Superintendencia de Mantención dice que la flota tiene disponibilidad del 81% para el mes de abril en curso. Por lo tanto, todos nuestros parámetros los vamos a hacer en función de ese mes. Las palas alcanzan un 90% y la gerencia indicó que el UOD era de un 87,7% y el UEO de 76,3%. Entonces, también nos dicen que la utilización efectiva llega a un 58% y el horómetro después de un día, en promedio, nos indica 16,58 horas. Entonces, ¿qué nos dicen? Determinemos el rendimiento del combustible en litros por hora si se sabe que el consumo diario de el combustible es 2/3 de un estanque con capacidad de 4.542 metros, teniendo en cuenta que el relentí consume 1/8 del consumo normal promedio. Y nos dicen que determinemos la flota de camiones de lastre, sabiendo que el tiempo de subida y de bajada de la tolva es de 21 y 23 segundos respectivamente. Si se fijan acá, nos dan muchos datos, ¿ya? Entonces tenemos que empezar a analizar y a discriminar qué nos sirve y qué no nos sirve. Entonces, lo que vamos a hacer acá es, primero, saber qué es el relentí. Esto se define como un régimen mínimo de revoluciones por minuto a las que se va ajustando el motor de combustión interna para permanecer en funcionamiento de forma estable, sin necesidad de acelerar, por ejemplo. En palabras simples, Lisette, ¿en qué categoría crees que debería entrar el relentí en cuanto a las horas que nosotros vimos para la primera ayudantía? Como la que consume sería como en el tiempo que va a estar parado el camión, algo así, ¿o no? ¿Ya? Sí, súper. Entonces, por ejemplo, podría ser el camión con el motor encendido esperando a la pala, o podría ser el camión con el motor encendido en el proceso de petróleo, ¿cierto? Ya. Ya. Entonces, ¿a qué hora correspondería? Cuando está esperando a la pala sería. Claro, pero el nombre de esas horas, ¿cuál sería? Ay, no me acuerdo el nombre. ¿Serían demoras ¿Alguno que le pueda programadas o ayudar? no? Serían demoras no programadas. Ah, las no programadas, claro, sí. Ya. Sí, exacto, ¿ya? Súper. Entonces, sabiendo eso, nosotros vamos a empezar a desarrollar esto. Primero, tenemos que como la flota corresponde al mes de abril, y abril tiene 30 días, entonces podemos determinar las horas nominales que tenemos en el problema. Entonces multiplicamos los 30 días por las 24 horas, ¿y cuánto nos daría? Para que vayamos haciendo el ejercicio juntos, Richard. 720. Ya, súper. Entonces, luego, como voy a conocer la utilización efectiva, que nos daban en el problema un 58%, y sabemos que la utilización efectiva es H partido en HN, y HN lo acabamos de calcular, puedo calcular las horas efectivas. Entonces sería 0,58 por las 720, y nos da 417,6. sí. Y eso pasado a horas al día, porque esto sería horas mes. Ángelo, ¿cuántas horas al día serían? ¿O alguno, cualquiera? 13,92.
13,92. Exacto. ¿Ya? Entonces ahora, de las 24 horas al mes, el 58% de ellas van a equivaler a 13,92 horas efectivas, que son las que calculamos acá, ¿cierto? Sin embargo, el horómetro nos indica un total de 16,58 horas, por lo que la diferencia corresponde a las demoras no programadas de las que hablábamos o el relentí. Ya, si se fijan, el HU es el HE más las horas de demora no programadas. Nosotros tenemos el HU, que sería nuestro horómetro. Tenemos el HE, que fue el que calculamos acá arriba, y nos faltan las horas de demoras no programadas, por lo tanto, restando esta, la podemos calcular. ¿Y cuánto serían esas horas? 2,66. Exacto. Entonces, teniendo esta primera parte, lo que podemos decir es, bueno, si hacemos una regla 3D simple, teniendo en cuenta que el consumo de combustible normal y en relentí, o sea, perdón, teniendo en cuenta el consumo del combustible normal, que sería 1, y en relentí, que sería 1/8 del consumo promedio normal, también teniendo el estanque, que son 4.542 litros, se pueden calcular la hora efectiva en términos del consumo en litros, que es como lo que nos están pidiendo en este caso. Entonces tenemos que el consumo diario del combustible es 2/3 del estanque. Entonces 2/3 de 4.542 sería 3.028. ya. Entonces, eso es lo que nosotros consumimos durante el día, 3.028 litros. ¿Ya? Entonces, nosotros sabíamos que el horómetro eran las HE más las horas de demora no programadas, teniendo esta relación con todos los valores porque ya los pudimos calcular. Luego, nosotros podemos establecer una relación en función de que el HE equivale a 1 y en cuanto al HE normal, y las horas de demora no programadas equivalen a 1/8 del HE, ¿ya? Que era lo que nos decían al principio, que era 1/8 del consumo normal promedio, y este era el consumo normal promedio, ¿ya? Entonces, si nosotros esto lo pasamos a porcentaje, nos da que el HE corresponde a un 83% del horómetro, y que las horas de demora no programadas corresponden a un 16% del horómetro. ¿Ya? Solamente lo que hice fue pasarlo a porcentaje en función del valor total, que sería este. No hay duda hasta ahí, ¿cierto? Ya, por lo que veo, no. Entonces, si nosotros esto lo vemos en litros por día, nos quedarían que 3.028 litros en función de lo que nos dice el horómetro, que fue lo que calculamos acá, ¿cierto? En realidad el consumo diario de nuestro estanque, teniendo el HE y 1/8 del HE, nosotros podemos unir ambas ecuaciones, y los 3.028 los dividimos en el horómetro, siendo igual a un X1 por el porcentaje, que en este caso X1 equivaldría al HE, más 1/8 de X1, también equivaldría al HE, por el 16% que nosotros teníamos. Entonces acá nosotros despejamos este X1 y nos da 212 y 26. ¿Ya? Entonces, ¿a cuánto equivaldría el X1 por el 83,96%? Que en este caso sería nuestro HE. Sebastián. ¿Cuál de los dos? En este caso, calculemos el HE, que sería el X1 Ah, no, pero me por el refería a cuál de los 83,96. dos, Sebastián. Me da 178,36. 212,43 por 83,96. Se multiplica por el 83,96 directo, no es 0,8396, o sea, pasarlo a... No, por el Ah, ya 83,96. entiendo, sí.
Y daría... Me da... Da un momento. Sería 212.43 por el 83.96. Ajá. Me da 17.835. ¿Qué? Ah, pero es que eso es lo que te preguntaba. ¿Sería por 0,83 que hay que multiplicarlo? Sí, po, o sea, te debería dar 2.957. Lo voy a calcular yo también. Ujú. No sé si alguno llegó a ese valor. No, a mí también me daba lo mismo que N- Sebastián. No sé cómo, es que sí, es que no sé cómo se calculó en realidad. Con el 0,80, o sea, por 0,8396 me da 178 y por el porcentaje entero igual me da 67 y algo. Qué raro. Ya, quizás acá me comí un valor, pero lo voy a revisar y se los digo después, ¿ya? Tendrían que llegar a 2.957 y a 70,63. Pero en teoría, ¿cómo se haría entonces? Se multiplica directamente el 212,43 por el 83,96 para el valor del 2.957, ¿cierto? Claro, porque lo que tienen que hacer es llegar a estos valores para que les dé el 3.028. ¿Ya? Quizás yo me comí un factor, puede ser, y por eso no nos da directo. Pero en realidad solamente, chuta, hacer la regla de 3. Fernanda, Ujú. es que esa ecuación no se nota bien como cuál es el orden. Ah, ya, Porque perfecto. x1 por 83,96% más 1/8 por x1. ¿Y se hace todo de corrido? ¿O Claro, lo que pasa es que yo uní estas dos ecuaciones, ¿ya? Entonces los 3.028 de lo visto en litros por hora, porque acá lo estamos viendo en horas, ¿cierto? sí? Arriba. Y acá lo podemos ver de otra forma en litros por día, perdón. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Bueno, decimos, en este caso, tenemos los 3.028 divididos los 16,58, ¿sí? Ya sé cómo lo sacaste. O sea, al multiplicarlo por 16,58 el valor que me dio por 0, el 178, algo primero, ahí da ese valor, 2.957. Ya. Por Espérate, ejemplo, entonces, ¿qué hiciste tú? 12, ya. 212.43 por Ajá. 0,8396 Ya. por el 16,58 que está ahí abajo, Ajá. ese mismo, por 16,58 me da 297,14, 15. Ah, claro. Me faltó el paréntesis grande y el 16,58. Sí, ese. ¿Ya? Si ustedes lo pueden agregar ahí, porque claro, como estamos sacando de el horómetro, que sería el total, nosotros tenemos que multiplicar esto por las horas totales que nosotros tenemos para sacar el porcentaje de esas horas. ¿Ya? No sé cómo colocarlo acá. Bueno, en realidad lo que tendrían que decir es el HE por el 0,83, que sería el 83%, por las horas totales 16,58, para poder sacar cuánto de esas horas totales corresponde al HE y cuánto de esas horas totales corresponde a las horas de demora no programadas. ¿Ya? Súper, se pasó el que me dijo el dato. De nada. ¿Los demás pudieron entender eso? Si no, lo explicamos de nuevo. Que no sé cómo colocarlo aquí porque ya me faltó el paréntesis, entonces más difícil hacerlo en PowerPoint. Ya, pero la idea es que cada una de estas mediciones que ustedes calcularon las saquen en función de las horas totales, porque claro, estamos sacando qué parte de las horas totales corresponden al HE y qué parte de las horas totales corresponden a las HDNP. ¿Ya? En fin, teniendo eso en cuenta, No, si es que hay perdona, y cualquier duda, el 212, ¿qué se supone que representa?
representa de cierta forma los litros por día equivalentes a las HE en función de los litros totales que nosotros tenemos por día. Exacto. Si se fijan, igual es complicado de entender el problema porque los datos que tenemos iniciales están todos en función uno de otro con proporciones. ¿Ya? Entonces, ese es como lo más difícil de ver en este problema. No sé si quedó claro, Seba. Sí, un poco, sí. Si es que Ya. como el otro dato está a nivel mes y el otro en día no era muy claro. ¿Qué dato está no en día, según tú? El 3028, él corresponde al mes. No, Ah, día. litros por día. No, pues litros por día. ¿Alguno otro quedó como con la duda de qué hicimos? ¿Para explicarlo de nuevo? Entonces el X1, ¿cómo se calcula? Sacando esta proporción, solamente que tienes que Despejando el X1. multiplicarlo por los 16,58. Tanto el HE como el HDNP, que a mí me faltó el paréntesis y la multiplicación. ¿Por qué? Porque el HE está en función del orómetro. Entonces nosotros queremos ver o sea, en este caso, visto por litros por hora, cuántos litros por hora de los litros totales que se sacan en 16,58 horas según el orómetro, que serían 3028 como el consumo diario, nosotros queremos ver en las horas efectivas y en las horas de demoras no programadas. No sé si ahí se entiende un poquito más. Ya. Eso, entonces más que nada es hacer una relación con una regla de 3 y unir ambas ecuaciones, tanto el orómetro en función de las horas como el orómetro en función de litros por día. Y ahí poder establecer la relación y calcularlo. Ahora, yo supongo que puede existir un montón de formas de hacerlo si no es con regla de 3. Solamente yo ocupé esa fórmula aquí, que es como más fácil. ¿Ya? Pero si ustedes establecen otro tipo de regla que llegan a estos valores, súper. La idea es que nos preguntaban cuál era el consumo tanto en las horas efectivas como en la hora de demora no programada, y aquí nosotros lo pudimos calcular con esta regla de 3. ¿Ya? No sé si queda alguna duda o pasamos a la siguiente parte del ejercicio. Ya, voy a pasar por mientras. Entonces, luego de eso nosotros podemos calcular la capacidad de la pala. ¿Cómo la vamos a calcular? Como los metros cúbicos, que nosotros teníamos 73 yardas cúbicas y con el factor lo pasamos a metros cúbicos. La densidad esponjada, que va a ser igual a la densidad in situ, dividido en 1 más el factor de esponjamiento, que en el ejercicio lo daban, que era un 38%, por 1, ¿ya? Que vamos a tomar como que se llena completamente. Esto puede Fernanda, variar en función del ejercicio, ¿sí? en ese caso, ¿el factor 1 lo da el ejercicio o lo asumimos como 1 solamente porque no lo da? Es que no me Claro, acuerdo si lo daba. yo lo asumí como 1 porque no aparecía, Ah, ya, ¿ya? ok. Hay ejercicios en donde te dan otro tipo de factor, ¿ya? Entonces, sacando esto, ¿a quién no le ha tocado? Mauricio Gómez, si me puedes ayudar con este cálculo.
A mí me da 11,096, no sé si lo habré calculado bien. Ese 0,1 tiene que ser Sí, 0,1. es 1, es 1, es 1. Ah, ya, entonces da Ah, es 1. Ah, 110,96. Sí, verdad. 110,96. Sí. sí, súper. Ya, entonces tenemos la capacidad del camión, que nos decía el ejercicio que eran 320 toneladas. Por lo tanto, el número de pases va a ser la capacidad del camión dividido en la capacidad de la pala, que nos daría 2,88. sí. Entonces nosotros lo vamos a dejar como 3 pases. Ya, acá hay una notita que se supone que se ocupaba en la siguiente parte del ejercicio, donde dice que un camión puede recibir el 10% más de su peso solo una vez en el ciclo. Por lo tanto, con un pase tenemos 110 toneladas, con 2, 220 y con 3, 330. ¿Ya? Y cumple porque como nosotros teníamos 320 toneladas, alcanza. Entonces, eso implica que el tonelaje real será igual a la capacidad de la pala por el número de pase. Entonces, en realidad, el camión está siendo cargado con 330 toneladas, lo que nos va a cambiar el peso del camión en operación. Y por ende, el TKPH que nos pedían en la parte que sigue después, pero que en este ejercicio no lo vamos a ver todavía, ¿ya? Para que lo tengan en cuenta cuando les pase esto. Porque tienen que usar, en realidad, el peso real que está recibiendo el camión, ¿ya? Entonces ahora lo vamos a ver un poquito más claro de lo que nos piden en el ejercicio. Esto es lo que está viendo el sistema de despacho, ¿ya? Los 4 camiones que van aquí bajando, la distancia horizontal que tenemos hacia el botadero, que son 1800 metros, y la distancia horizontal que hay desde la pala, que eran 400 metros, ¿ya? Entonces, acá esto me hubiera gustado que lo dijeran ustedes, pero en este caso el tiempo entre camiones va a ser lo que demore la pala en cargarlos, ¿ya? ¿Por qué? Porque esa es la distancia que ellos van a ir teniendo al ir bajando la rampa. Entonces, acá nosotros, acá. Por lo tanto, entre camiones, el tiempo que demora la pala en cargarlo es 2,46 minutos. ¿De dónde salió eso? Porque el tiempo de ciclo de la pala, por el número de pase, el tiempo de ciclo nos lo daban acá, que decía 0,82 minutos, y la cantidad de pases las calculamos acá. Por lo tanto, 0,82 por 3 nos daría los 2,46 minutos. ¿Ya? Entonces, si nosotros sabemos que el tiempo entre camiones es 2,46 y decimos que los 25 kilómetros por hora equivalen a 416 metros por minuto, por el ciclo de la pala nos da 1025 metros de distancia entre cada camión. No sé si ven esa parte. En realidad solamente fue multiplicar los 25 kilómetros por hora, que es la velocidad a la que van estos camiones, por los minutos que demora en cargarlos la pala para poder sacar la distancia que hay entre ellos. ¿Ya? ¿Alguna duda con esa parte o a alguien no le queda claro cómo salió ese ¿No resultado? se debería considerar también el tiempo de aculatamiento o está dentro del ciclo de la pala? Sí. En este caso, dan el ciclo completo de la pala promedio es de 0,82 minutos. Ah, Si ya. no lo dieran, también lo tienes que considerar, ¿ya? Disculpa, ¿cuál era la multiplicación? Nosotros queremos sacar la distancia que tenemos acá. Entonces nosotros tenemos, podemos pasar a esto a metros por minuto y podemos sacar los metros de diferencia, necesitando ¿qué? Un tiempo. ¿Cuál es ese tiempo? El tiempo entre camiones va a ser lo que demora la para en cargarlos. Por lo tanto, usando ese tiempo, nosotros determinamos los metros de distancia entre cada camión. ¿Sí? Sí, ya. Y ahí nos dan los 1025. Ahora, nosotros también tenemos que considerar el ancho del camión, que en este caso lo daban en el ejercicio, eran 15 metros. ¿Ya?
Entonces, aquí tenemos entre los 4 camiones 60 metros más los 1025 multiplicado por 3, y eso les debería dar un total de 3135. No sé quién lo puede corroborar, Sofía. Sí, da eso. Ya, súper. Entonces, Fernanda, el largo de cada camión. perdón, el largo, sí. Voy a cambiar acá. Largo, ahí. Eso. Entonces, ¿todos entendieron esta parte? De cierta forma se hace más fácil con monitos. Por eso intenté hacerlo de esa forma. No sé si queda alguna duda acá. No, ¿se entendió? Ya. Entonces, ahora pasamos a la parte dura del cálculo, por decirlo así. Entonces, hay que determinar el tiempo de ciclo total, ¿ya? Que sería lo que se demora en cargar la pala, la ida, la descarga, la vuelta y el aculatamiento. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos calculado el ciclo de la pala, ¿cierto? Que era 0,82 por 3 y que nos daba 2,46 minutos en este caso. El tiempo de descarga decía que teníamos el tiempo de subida de la tolva, el tiempo de bajada de la tolva, que nos daban en el ejercicio acá. Aquí teníamos los dos tiempos, que eran 21 y 23 segundos. Por lo tanto, nosotros sumando eso nos da 44 segundos. Y pasado a minutos, Esteban, ¿cuánto sería? Pero un poquito. ¿Ya? Eran los 44 pasados a minutos, ¿cierto? A minutos, sí. Pero eso en qué unidad están en segundos, ¿cierto? Sí, porque en el problema nos decían que era 21 y 23 segundos. Entonces esos 21 y 23 los multiplica, o sea, perdón, los sumamos y nos da 44 segundos. ¿Ya? Ay, disculpa, eran 0,75 minutos. Me da O sea, 0,73. 73. Ya, 73. ya. Entonces este ejercicio tenía una pequeña trampita que nos decía se sabe, o sea, los camiones usan 45 segundos para aculatarse en la zona de descarga, 5 segundos menos que en la zona de carga. Por lo tanto, ¿cuántos segundos serían en la zona de carga? 50. 50. Y en la zona de descarga el tiempo de aculatamiento se le agrega al final del tiempo de descarga. Por lo tanto, ese tips nos indica que nosotros acá, a este tiempo de descarga que calculamos, le tenemos que agregar el tiempo de aculatamiento en la zona de descarga, que eran 45 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, si hacemos eso, ¿cuánto nos quedaría el tiempo total de descarga? $1.48, ¿no? Sí, genial. Ya, entonces ahora nosotros vamos a determinar la flota de los camiones de lastre. Y con eso vamos a sacar los tiempos que nos faltan. Sabemos que la velocidad del camión cargado bajando es de 25 kilómetros por hora, ¿cierto? Entonces, ¿eso cuánto nos daría pasado a minutos? ¿A metros por minuto? ¿Eva? Ah, se escuchó súper bajito. 416,67. Ya, excelente. Y tenemos la velocidad horizontal cargado, que es estas partes, las velocidades horizontales, y esas nos decían que era de 30 kilómetros por hora. Por lo tanto, ¿cuánto sería pasado a metros por minuto? Víctor.
O en 500 realidad metros por cualquiera minuto. que lo haya calculado. 500 metros 500. por minuto. 500. Súper. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que nuestro tiempo, de cierta forma, en bajada horizontal, va a ser los 400 de la distancia que tengo acá, más los 1800 que tengo acá, ¿cierto? Dividido en nuestra velocidad horizontal, cuando el camión va cargado, que sería los 500, más nuestros 3135 metros en esta parte, que sería acá, dividido en los 416 metros por minuto que nos dio la velocidad del camión cargado bajando. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería nuestro tiempo total en bajar y horizontal? ¿Ana? 11,90. ¿Perdón, cuánto? 11,93. Excelente. ¿Ya? Entonces, teniendo eso, también nosotros podemos sacar el tiempo de retorno a la rampa, que lo daban en el enunciado. Acá nos dicen, acá, el tiempo de recorrido de retorno a la rampa es 0,75 veces el de bajada. ¿Ya? Entonces, y nos decían también, otro dato importante, que la velocidad horizontal de retorno llega a los 34 kilómetros por hora. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que el tiempo de retorno va a ser 0,75 por el tiempo de bajada. ¿Cuál era nuestro tiempo de bajada? Los 3135 dividido en 4,16. O sea, el tiempo de acá. ¿Ya? Teniendo eso en cuenta, nos da 5,65 minutos. No sé si a todos les da lo mismo, los 0,75 por el tiempo de bajada. ¿Escuché un sí por ahí? Sí, da lo mismo. Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos que pasar la velocidad horizontal de retorno, o sea, cuando el camión va vacío, en metros por minuto también, que nos daría un total de... Da Valentina. 566. 566. Súper. Entonces, el tiempo total en bajada y en horizontal, o sea, perdón, en retorno y en horizontal, aquí escribí lo mismo, pero sería en retorno y horizontal, sería los 400 más 1800 dividido en la velocidad horizontal de retorno, ¿cierto? 400 de arriba, 1800 de abajo, más el tiempo de retorno que habíamos calculado, que sería 5,65 minutos. Y eso nos daba en total 9,53 minutos. No sé si les da lo mismo y lo podrían corroborar. Ya está bien. Ahí sí. Entonces, acá. Podemos calcular el ciclo final porque tenemos los 11,93 que serían el tiempo en bajada horizontal. De cierta forma sería como la ida. Tenemos nuestro retorno, que sería 9,53. Tenemos los 2,46 que nos había dado el tiempo de cargueo de la pala. Tenemos los 1,48 que sería el tiempo de descarga. Y tenemos el tiempo de aculatamiento que nos daban acá. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto sería el tiempo de ciclo total?
26,992. Me da Oh. 24,56. A ver. A mí Sí, también a me dio mí igual me da 26,992. Sí, también. Ya. Sí, entonces debe ser por los decimales que usé o eso. Sería 26,992. 26,992. Ya. Entonces, teniendo eso, nosotros podemos calcular la flota de camiones para el lastre. Posiblemente esto es calcular una flota, que en este caso es para el lastre, pero ustedes les podrían pedir calcular la flota para lastre, para mineral, para diferentes secciones del rajo, eso puede variar, ¿ya? En este caso nosotros lo vamos a hacer para lastre en función de los datos que tenemos. Entonces tenemos el tiempo de ciclo final, tenemos el tiempo de carguío, de aculatamiento, y tenemos el número de pala, que en este caso vamos a usar una pala, ¿ya? Entonces, calcúlenlo en función del tiempo de ciclo que sacamos nosotros, para colocarlo acá, que sería 26,992 dividido en los 2,46 que tenemos acá arriba, más el tiempo de aculatamiento, más, o sea, por 1, que sería la pala. ¿Es 6,68? 6,68. Sí, también me da 6,68. Ya. Entonces, el otro daba 6,07, ¿ya? Pero en este caso lo vamos a dejar como 6,68 como lo calculaban ustedes. Y eso, para sacar los camiones reales, yo lo tengo que ver afectado en función de la utilización efectiva que nos daban, que era un 58%. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculo eso? Como el número que a ustedes les dio dividido en la utilización efectiva. ¿Y eso cuánto les da? Teniendo en cuenta que la utilización efectiva era un 58%. Me da 11,52. Sí, me da lo mismo. Entonces tenemos 11,52. Por lo tanto, lo vamos a dejar en 12 camiones reales. ¿Ya? Y eso. Acá hay como un cuadrito en donde les podrían pedir las diferentes zonas que ustedes quieren calcular. El mineral, que se va al chancado, que podría tener una pala, un estéril, que podría tener un botadero activo con un bulldozer, y un alta ley con, que se va al stockpile a través de una pala. Entonces a ustedes les podrían pedir sacar el cálculo de flota para esta, para las dos, para mineral estéril, para las tres. Ahí eso va a depender del ejercicio. Pero en realidad siempre se siguen como los mismos pasos. Lo diferente de este ejercicio es que, si se fijaron, tenía como varios como trampitas, por decirlo así, que ustedes tenían que fijarse y darse cuenta, ¿ya? Sobre todo por las cosas que estaban en función de otras, o las cosas que habían que agregarle otros tiempos, ¿ya? Pero en realidad es parte de jugar con este tipo de ejercicio. Y también es parte de que ustedes puedan entender que al final, a pesar de lo que se les esté preguntando, siempre es lo mismo en sí. La pregunta siempre es la misma, solamente van a cambiar la forma de preguntarse. ¿Ya? No sé si quedó alguna duda para poder devolvernos. Así en el cálculo de los litros, todavía no puedo quedar claro con de dónde sale el 212. En el ¿Cómo se cálculo obtiene? de los libros.
Que yo igual encontré raro que el 83% de 3.000 fueran 2.900 y algo. Pero calculémoslo, po. El factor sería 212 por 43 por Ese factor, 0.83. ¿cómo se calcula? ¿Cómo se obtiene? Ese factor se calcula en función de la proporción que nosotros habíamos hecho arriba. ¿Ya? En realidad nosotros queremos, lo que queremos decir es, si tenemos el consumo diario del combustible y nosotros tenemos que dividirlo dentro de las horas efectivas que correspondían que de cierta forma corresponden a una parte del consumo diario y las horas de demoras no programadas que corresponden a 1/8 del consumo normal promedio. ¿Cómo lo hacemos? Y en función de eso, la forma más fácil para mí es establecer una regla de 3 en función de las horas que tenemos y una regla de 3 en función de los litros por día, porque tenemos ambos y ambos se pueden calcular, ¿ya? Y con eso yo busco un factor que multiplicado por el porcentaje que equivale a cada una de las horas en función del horómetro y las horas totales del horómetro, a mí me entregue los litros por día, tanto para las horas efectivas como para las horas de demora no programadas. A mí se me hace más fácil verlo así. Mira, es que ahí, por ejemplo, tiene los 3.028 litros. Ujú. Y si los divides por los 16,58 debería darte lo que se gasta por hora. ¿O no? Ya, hagámoslo como tú me dices, 3.028 litros dividido en, Los 16,58. ya, nos da 182,6. Claro, y eso lo tienes que multiplicar por los porcentajes, porque sería el 0,83 y el 0,16. Ya, entonces los 182 los multiplico por 0,83 y me da 151. ¿Cierto? Claro, Ya, claro que sería más o menos los litros que usas en tu HE. ya. Y esos 151, hagámoslo como tú lo dices, le sumamos Los 0,16 por los... 0.16 por 16.58, ¿cierto? No puedo ver, o sea, es que yo me refería a que sacaste la relación de que en teoría era 0,83% de HE utilizado y 0,16% de las no programadas. ¿Ya? Entonces, básicamente, el 83% de los 3.028 litros debería ser lo que se utiliza en HE. Y el Claro, pero ahí te 16%, daría 151 litros por día en H, po. no, Y pues, mira, sácale el 83% de los 3.028. 3.028 por 0.83, ya. 0,84. 2.513. Claro, serían como 2.513 utilizados en HE y las no programadas sería el 16% por los 3.028. Por 3.028, ya. Y eso te da un total de... Espérame. Me da 5.000 y algo. No sé cuánto les da a los otros. Si alguien lo puede sacar como dijo su compañero o su mismo compañero para ver si es que de esa forma él le da más fácil. O sea, es que me da que el 83% de los 3.028 litros ¿Ya? son 3.028 por 0,8396. Y eso me da que son 2.542 litros utilizados en HE. Ya, 2.542. ¿Ya? Más los 3.028 por los 16, 0.1604. Sí. Pero ojo que hay perdón Fernanda, hay un octavo de lo que consume en el día que está puesto
como demora no programada, o sea, como relentí. Entonces, octavo se va a sumar a esos 2.500 y tantos y le da los 2.957, da lo mismo. Claro, es que, o sea, me dan 485 litros la no programada. Ya, pero de esos 485 litros es un octavo. Sí, porque si sumáis ambas te daría 3.327, Claro. pues no 3.028. Mira, sácale un octavo a eso que sacaste tú y 7 octavos se lo sumáis al otro lado. Ya, Sería, ya ahí sí. ¿me entendió, no? O sea, Sí, Claro, ahí me quedó un poco más claro. eso es como lo que intenta representar ese factor que nosotros claro, calculamos acá. si tú lo sacas directo, se puede, ya, pero tenéis que tener la salvedad que después a ese octavo tengo que sumarle los 7 octavos que se tienen que ir para el otro lado. Ya. Ya, ahí sí. Ahí Es que me lo que quedó pasa más. si no tendréis que hacer dos ecuaciones. Y ahí Fernanda lo hizo en una sola y me editó en una misma ecuación, pero está súper bueno. Claro, si no también se puede hacer, como les dije, de otra forma que a ustedes les pueda facilitar. La idea es que lleguen a este valor, ¿ya? Entre paréntesis, estamos en la hora. Ya, un aplauso para Fernanda porque lo hizo súper bien. ¿Ya? De hecho, ahí la reacción ahí. Un aplauso. ¿Ya? Y a Rodrigo también. Yo tengo que entrar a otro laboratorio, así que yo voy a dejar de grabar, pero pueden quedarse ahí con Fernanda si es que quieren algunos, o con Rodrigo. Sí, ¿alguno tiene otra duda con respecto a lo que dijo Rodrigo o lo que dije yo? Yo quiero saber Igual si van a mandar el Power o no. Sí, sí, obvio. Esto es material para ustedes, así que va a quedar, va a ser de ustedes en un ratito más. ¿Ya? Ah, ya. Y esto igual les sirve a Chiquillo, ustedes para El estudiar y video va a todo. estar arriba en un ratito a la tarde, porque tengo horario continuado hasta las 2 de la tarde yo, ahora. Así que lo que se demore en subir, a la tarde va a estar arriba. Entre paréntesis, todas las clases de cátedra y de ejercicio están arriba en el Moodle. De la semana pasada, antepasada, también está arriba. Eso. De hecho, si uno ve la cantidad de veces que la han visto, son re pocas veces, así que, o la sacó uno y la repartió, no sé.